Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Después de un fin de semana largo de descanso, para la gran mayoría, supongo, estamos acá nuevamente para un nuevo encuentro, para una nueva búsqueda de Dios, para recibir una nueva enseñanza que después vamos a poder aplicar en nuestra vida. Así que bienvenidos a todos los que se están sumando ahí a la escuela. Voy mirando el chat así medio de costado para ver quiénes se van conectando. Hola a todos, dice Lidia, Dai, también buenas, compas de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Qué lindo tenerlos ahí del otro lado. Estamos empezando hoy un nuevo tema. En realidad va a durar 2 clases. Entiendo yo que han recibido la propaganda durante el día de hoy, la invitación especial para recibir la enseñanza del pastor Ronnie Oliveira. Estamos tan agradecidos por el privilegio que Dios nos ha dado. A ver, estamos agradecidos porque ya tener a nuestro pastor Carlos ya es un privilegio, así que un privilegio constante que tenemos de enseñanza en nuestra escuela, y encima este año se han agregado estas masterclass del pastor Josías García, del pastor Omar Cabrera, ahora del pastor y apóstol Ronnie Oliveira también, y tenemos algunas otras sorpresas de acá para adelante también en los próximos meses. Así que los invitamos a no perderse un minuto de la escuela. Pero además de hoy tener al pastor Ronnie Oliveira hablándonos de revelación, que esto es importante también porque nos va a servir para recordar o repasar en nuestra mente lo que aprendimos en 11 clases que tuvimos el año pasado de revelación con el pastor Carlos. Nos va realmente a reafirmar muchos de los conceptos y agregar cosas nuevas también. En la segunda hora tenemos la segunda enseñanza de la bondad de Dios, que los invito a que no se lo pierdan. Si entendemos bien la importancia basal, fundamental, de la bondad de Dios, de que Dios es bueno para nuestra vida, puedan creerme que su vida cristiana, su perspectiva de lo que viene por delante definitivamente va a cambiar. Esta enseñanza de la bondad de Dios se engancha con la esperanza que estuvimos viendo antes, y tenemos clara la esperanza gloriosa que nos espera. La bondad de Dios, puedo asegurarles que su perspectiva de la vida cristiana va a cambiar significativamente. Así que tenemos 2 enseñanzas por delante, 2 clases bastante extensas, así que no quiero tomar mucho más tiempo. Los dejo directamente con la primera masterclass del apóstol, del pastor Ronnie Oliveira. Que Dios los bendiga, nos vemos más tarde en el Zoom. Muy bien, querida iglesia del centro de mi querido pastor Carlos Viraida. Aquí mi abrazo, mi respeto hacia usted, toda esta iglesia y esta hermosa escuela que está formando gente para caminar en lo sobrenatural. Es un placer, un privilegio poder compartir, sumar en el día de hoy una pequeña instrucción. Espero que lo que pueda aportar en el día de hoy le pueda servir a todos ustedes. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Me gustaría, antes que nada, orar por ustedes, bendecirles a través de la oración y luego entrar en una palabra que estoy seguro que te va a bendecir. Oramos. Amado Dios, te quiero honrar en el día de hoy por la iglesia del centro, por cada uno, Señor, de los alumnos, de aquellos que estarán siendo parte también de esta enseñanza, de esta instrucción. Que sea tú, mi Dios, guiando, orientando. Señor, guía mis labios, mis pensamientos, y que no hable lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Sea con nosotros en ese momento, y que esta enseñanza también sea de ministración para todos los que serán parte del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos entonces a hablar un poquito sobre el tema
profético, tema profecía. ¿Sabe que en Argentina hay un dicho que me gusta mucho, que cuando uno se quema con la leche ve la vaca y se asusta y tiene miedo? Algunos dicen se asusta, otros dicen tiene miedo. Y el tema profético fue tan manchado, tan mal interpretado, tan mal usado, que cuando se habla profeta, no, ya, hasta ahí nomás. Profeta de lejitos. Pero si vamos a la luz de la Sagrada Escritura, la Biblia dice que Dios ha establecido apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. O sea, que en ese complemento de los 5 ministerios está el ministerio profético. Saltan muchas preguntas por la inexperiencia, por la falta de conocimiento o por las malas experiencias que algunas personas la han tenido. Voy a tratar de ayudarles un poquito en lo poco que sé, tratar de aportar mi granito de arena para ustedes. Pero hay algo curioso, que el ministerio profético fue establecido por Dios. Pero he escuchado, dice la Biblia, que la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Entonces, si la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista, porque hoy se escucha hablar de profetas o de profecías. Cuando la Sagrada Escritura habla que la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, estaba hablando que la ley apuntaba hacia el Mesías. Los profetas apuntaban hacia el Mesías. Es decir, toda la ley, todos los profetas hablaban y conducían hacia Jesús. Cuando llegamos a la parte en que Juan el Bautista mira a Jesús, él dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ya no esperen más otra profecía, porque la profecía y la ley que venía hablando de él, aquí está. Esta es la profecía cumplida. De hecho, Jesús dijo que ninguno nacido de mujer es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque de todos los profetas que hablaron de su profecía, Juan Bautista fue el único que habló del Mesías y lo vio con sus ojos. Entonces, la ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista porque todo lo que hablaba la ley y hablaban los profetas era del Mesías, y el Mesías fue presentado por Juan el Bautista. Ahora, percibimos en el Nuevo Testamento que hay mucha gente con don profético. El profeta Ágabo. Percibimos que le ata a Pablo diciendo, así harán contigo cuando entrares en Jerusalén, te van a atar de esta misma forma. Vemos muchas profetisas, profetas en el Nuevo Testamento. Dicho sea de paso, Apocalipsis es un libro escatológico, es un libro profético. Entonces, el Antiguo Testamento hay muchas profecías y el Nuevo también. Ok, pero ¿cómo puedo hacer para aplicar esto en mi vida? Lo primero que necesitas entender es que escuchar la voz de Dios no debería ser algo sobrenatural. Escuchar la voz de Dios debería ser algo natural. Mucha gente se me acerca y me dice, mira, es que tú dices que escuchas a Dios. Yo digo, sí, yo escucho a Dios. Oye, esto es sobrenatural. Yo dije, no, esto es natural. ¿Por qué? Si los que están mirando, los alumnos que están mirando acá, son hijos de alguien. Y pregunto, ¿usted logra escuchar a su padre? Seguramente que sí. Y cuando tú hablas, ¿tu papá te escucha? Seguramente que sí. Entonces, si tú hablas y tu papá te escucha, y cuando él te habla, vos lo escuchas, no hay nada sobrenatural en eso. Nosotros somos hijos y como hijos podemos escuchar la voz del Padre. Entonces, todo aquel que es hijo tiene derecho y acceso a la voz del Padre, que la puede recibir a través de la oración, la puede recibir a través de un mensaje predicado, de un mensaje leído. Hay muchas formas de escuchar la voz de Dios. Y quiero entrar en ese tema ahora. Hay mucha duda en relación a discernir esa voz. Si usted es muy carnal, no vas a lograr escuchar la voz del Padre, porque el Padre es espíritu. Por ser espíritu, se comunica con nuestro espíritu. Entonces, es como tener una radio
tiene frecuencia, tiene antena, tiene sintonía, debe coordinar de la misma forma y debemos hablar la misma frecuencia. Nosotros queremos sentir en la carne lo que Dios comienza a hacer solamente en el espíritu. Quiero sentir a Dios en mi carne, quiero que Dios hable en mi carne, cuando primero Dios se comunica con mi espíritu. Él es espíritu y se comunica primero con el espíritu del hombre. Para no enrollarte mucho la cabeza en esta instrucción, siempre hay tres voces que hablan. Tres voces que hablan. La voz de Dios, la voz del enemigo y la voz del hombre. Estas son las tres voces que siempre hablan. Profeta, ¿cómo discernir la voz de Dios? ¿Cuándo yo voy a saber que es Dios que me está hablando? Por ahí no sé si es Dios, si soy yo. Por ahí no sé si es el diablo que me está hablando. No sé, ¿me puedes ayudar con eso? Bueno, si usted está en esta escuela, es para aprender. Y aquí va, tome nota, papel, lapicera y escriba. ¿Cuándo es Dios? Cuando es Dios que habla, siempre usted va a necesitar el recurso de la fe para creer en lo que Él está hablando. Cuando es Dios que está hablando, siempre uno va a necesitar el recurso de la fe para creer en lo que Él está hablando. Por ejemplo, Abraham, tú serás padre y su esposa Sara va a ser madre a esa altura de la vida. Oye, yo tengo que tener mucha fe para creer que una anciana estéril puede dar a luz a un hijo. Se da cuenta que Dios habló y se necesita mucha fe para creerlo. Abraham, haré de ti una nación muy grande, engrandeceré tu nombre y será como la estrella de los cielos y como la arena de la mar. Oye, se necesita mucha fe para creer, porque Abraham todavía ni hijos tenía. Entonces, cuando es la voz de Dios, te va a costar mucha fe. Va a tener que empeñar mucha fe, depositar mucha fe. Entonces, la voz de Dios se requiere el recurso de la fe. ¿Cuándo es la voz del enemigo? Cuando es el enemigo que habla, no es difícil de darse cuenta, porque el enemigo siempre habla en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios hace y habla. Entonces, cuando es el enemigo, primero siempre va a chocar con lo que Dios habla. Siempre va a chocar con lo que Dios dice. Dios dice blanco, el enemigo va a decir negro. Dios dice no haga, el enemigo va a decir sí lo haga. Entonces, la voz del enemigo es distorsionar lo que Dios dice e ir en contra a lo que Dios dice. Entonces, cuanto más usted conoce la Biblia, menos condiciones de caer vas a tener. Cuanto más conoce la Biblia, más vas a discernir cuándo es el enemigo, porque él choca con la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando le dijo a Eva, Dios no dijo que el día en que comerás serás como él y no morirá, y hace todo el embrollo donde Eva dice, Dios dijo eso. No, es que él no dijo eso, él dijo que pudiéramos comer de todo el árbol, pero no se debe. Entonces trató de distorcer lo que Dios le había hablado a ella. Ahí está, el enemigo siempre va a tratar de distorcer lo que Dios está hablando. ¿Se acuerda cuando lleva a Jesús al pináculo del templo y dice, tírate de aquí abajo, porque escrito está, a tu sangre mandará acerca de ti para que te guarde y tus pies no tropiecen en piedra? Pero allí Jesús sabiamente supo discernir y dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el enemigo tratará de confrontar, de distorsionar la palabra de Dios. Entonces, cuanto más conoce la Biblia, menos oportunidad tendrá de que la voz del enemigo te esté hablando y te esté confundiendo. Creo que vamos bien, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuándo es la voz del hombre? La voz del hombre es sencillo también de darse cuenta. Porque cuando es la voz del hombre, siempre va conectado con mucha razón. Dios, necesito fe. Cuando habla el enemigo, siempre confronta, choca con la palabra de Dios o distorsiona. 3, cuando es la voz del hombre, siempre va envuelta de razón. Siempre que usted
recibe algo, piensa algo y está por decir algo, y eso tiene mucha razón, hay que tener cuidado, porque esta puede ser tu voz hablando y no la voz de Dios. El ministerio profético, o tenemos fe o tenemos razón. Las dos cosas no podemos tener. Si yo tengo fe, yo no tengo razón. Si yo tengo razón, yo no tengo fe. Donde entra la razón, sale la fe. Por ejemplo, 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? Tiene razón. Pero levanto, agradezco y se multiplico. Allí actúa la fe. La razón va a confrontar la fe y la fe va a confrontar la razón. Las dos son enemigas. La razón es enemiga de la fe y la fe es enemiga de la razón. Pedro, venga a caminar sobre las aguas. La fe me dice que puedo, comienzo a caminar. Pero luego Pedro piensa, esto es medio peligroso lo que estoy haciendo. Y cuando razona lo que está haciendo, comienza a hundirse. La fe te hace caminar sobre las aguas, sobrenatural. Pero la razón te trae el hombre y te hunde. Entonces, si anhelas caminar en el ministerio profético, necesitas entender que vas a necesitar un don primordial, que es el don de la fe. Por ejemplo, si yo pienso todo lo que voy a hablar cuando voy a profetizar, yo directamente no digo nada. Yo tengo milésimos de segundo para tomar la decisión de decir o no decir. De hecho, si yo pienso, ¿será que lo que voy a decir? Directamente no lo digo. Este don profético entra en la serie de los dones de inspiración. Dios nos inspira para hablar el momento. Dios nos inspira para soltar la palabra al momento. Es por eso que es muy normal, común, ver a profetas antes de profetizar, hablar en lengua. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. El que habla en lengua habla a Dios. Y luego del hablar en lenguas, uno está inspirado. El don profético es un don de inspiración y luego puede fluir en la palabra. Si yo pienso lo que voy a decir, si yo razono lo que voy a decir, yo directamente no digo nada. Entonces, o tenemos fe o tenemos razón. Las dos cosas siempre van a chocar. Aquellos que están conociendo el ministerio profético y anhelan ser usado en el don profético, es muy, pero muy importante que usted sea sabio y sea prudente. Porque la Biblia dice, hay de aquellos que dice, así dice el Señor, si el Señor no lo dijo nada. Ese hay es un ay de dolor. Es una responsabilidad muy grande. Es como que usted tiene la credencial de alguien, que representas a alguien y tú tomas beneficios a nombre de ese alguien sin consultarle a él. Es un peligro. Percibimos en la Biblia cuando Naamán vino al profeta para ser sanado por el profeta, le trajo regalos al profeta y le dijo, no, yo no quiero nada de eso, llévate contigo. Pero luego el mozo, el criado y así el muchacho del profeta va corriendo y dice, oye, él dijo que no quiere, pero a mí sí, o sea, dámelo a mí. La lepra que estaba sobre Naamán pasó para él. ¿Por qué? Porque nosotros representamos a aquel que estamos hablando. Profeta es portavoz, el que habla por y a través de. Y necesitamos tener la seriedad, necesitamos tener la responsabilidad de hablar solamente aquello que Dios nos dice que tiene que hablar. Por ejemplo, recibo muchas invitaciones de personas que dicen, profeta, quiero que venga a mi iglesia a un congreso profético, pero solo quiero que venga a profetizar. No vengas a predicar, venga solo a profetizar. Yo le digo, mira, mejor invite a otro. Porque si invitas a un pastor, sabe que el pastor va a predicar. Si invitas a un cantante, sabe que el cantante va a cantar. Pero si invitas a un profeta, yo dependo del cielo, yo no dependo de mí. Yo no sé si Dios me va a dar una palabra, si no me va a dar una palabra. Porque hay algo muy bueno en ser profeta, pero también hay algo muy malo. Lo bueno de ser profeta es que Dios me puede usar a mí.
Lo malo es que yo no puedo usar a Dios. Entonces, no siempre que necesito una profecía, yo la voy a recibir. No siempre que necesito que Dios me hable, Dios me va a hablar. No, es que si tienes el oficio profético, tienes que escuchar la voz de Dios, sí o sí. No. A veces Dios hace silencio. A veces Dios está en silencio. Si te pones a analizar la Biblia Sagrada, te vas a dar cuenta que un profeta de oficio llamado Eliseo miró venir de lejos a la tsunamita y ella estaba afligida y él dice a su ayudador, dice, mira, ahí viene la tsunamita, vete a verla, pregunte cómo está, porque está afligida y el Señor no me lo ha revelado el porqué. Aprendo con él que no siempre que necesito que Dios me hable, Dios me va a hablar. Entonces es muy importante entender eso. Dios te puede usar a ti, pero tú jamás puedes usar a Dios. Hay gente que se me acerca y dice, Dios me dijo que usted tiene una palabra para mí. Oye, el mismo Dios que te dijo eso, que te siga hablando. No, es que usted puede profetizar la hora que quiere. No, 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 no. Yo estoy en la condición de servidor, de decir, habla, Señor, que tu siervo oye. Pero yo no puedo usar a Dios. Por más profeta que usted sea, usted no puede usar a Dios. Usted puede provocar a que Dios hable, orando, humillándose, quebrantándose. Es lo que dice la Biblia. Un corazón quebrantado no lo rechaza el Señor. Entonces, creo que me va agarrando la onda, creo que va analizando. Te estoy hablando despacio para que usted pueda anotar, que pueda tomar nota. Es muy importante anotar. Luego vamos a tener otra enseñanza también con otras instrucciones. Por ahí si salta alguna pregunta, seguramente le vamos a estar contestando. El anhelo en el día de hoy es que usted pueda crecer en gracia y también en conocimiento. Vamos a hacer un resumen de lo que venimos hablando hasta acá para seguir. Primero, todavía existen los ministerios proféticos, que está en la Biblia. Si yo elimino el profeta, el apóstol, también tengo que eliminar el pastor, el evangelista y el maestro, porque están en el mismo ministerio quíntuple. La ley de los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, porque toda la ley de los profetas hablaba de Jesús y Juan Bautista lo presentó. Tres voces que hablan, la voz de Dios, la voz del enemigo, mi voz. Cuando es Dios, mucha fe. Cuando es el enemigo, choca con lo que dice la palabra de Dios, y cuando soy yo, siempre va llena de razón. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Perfecto. Ahora, me gustaría profundizar un poquito más, llevarte un poquito más y presentarte un episodio tanto que curioso en la Biblia para que usted pueda tener noción y percibir con otros ojos este texto tan bonito y tan curioso. Que nunca he escuchado del profeta Samuel. Samuel nació resultado de una búsqueda intensa de una madre. Samuel nació de resultado de un clamor intenso de una madre. Dicho sea de paso que la forma en que nació Samuel fue una forma muy curiosa. Porque Ana oraba y no pasaba nada. Ana iba al templo, no pasaba nada. Ana clamaba y no pasaba nada. Pero dice la Biblia que un día Penina se burló, se la irritó y Ana se entristeció. Quiero dejar esta palabra sobre su corazón. Cuando alguien se ríe, se burla de ti, desencadena en su vida una bendición de Dios, efecto cascado, efecto dominó. Porque si Penina no se burla de Ana, Ana no se entristece. Si Ana no se entristece, Ana no llora. Si Ana no llora, el sacerdote no la ve. Si el sacerdote no la ve, no libera la palabra. Si la palabra no es liberada,
Ana no regresa a casa. Si no regresa a casa, no se acuesta con su esposo. Si esto no pasa, no se embaraza. Si no se embaraza, no nace Samuel. Si Samuel no nace, no hay quien unja a David por rey. Si David no es ungido por rey, no hay descendencia para que nazca Jesús. Si Jesús no viene, no hay iglesia. Y si no hay iglesia, estamos todos perdidos. Lo que estoy diciendo es que porque una mujer se burló de su rival, se desató del cielo una bendición, efecto dominó. Te quiero profetizar en el nombre de Jesús que todos aquellos que se están burlando, riéndose de ti a causa de que tú te estás preparando para vivir de una forma sobrenatural, lo que ellos hicieron fue desatar en su vida una bendición tras la otra. Aleluya. Ahora, curiosamente, este niño Samuel fue llevado al templo, fue dejado allí. Samuel recibió una instrucción de su madre. Estaba en un lugar corrompido, pero no se corrompía. Estaba en un lugar que deshonraba a Dios, pero él no deshonraba a Dios. La instrucción que recibió de su madre fue tan fuerte que estaba en un ambiente de pecado, pero él no pecaba. Recuerdo Daniel propuso en su corazón no se contaminar con el manjar del rey. Ahora, de una forma curiosa, Dios ya no hablaba a Elí, pero buscaba hablar a Samuel. Y se acerca donde está Samuel y dice, Samuel, Samuel. Él se levanta, va donde está durmiendo Elí y dice, sí, Elí, aquí estoy. Elí dice, yo no te llamé, vaya a dormir. Regresa otra vez a su cuarto, cierra la puerta. Samuel, Samuel, sale corriendo del cuarto a buscar a Elí. Elí dice, vaya a dormir porque yo no te hablé. Regresa al cuarto otra vez y por tercera vez escucha a Dios mencionar su nombre 6 veces. Samuel, Samuel. Le llamó 3 veces. De las 3 veces pronuncia su nombre 2 veces. Es decir, él escuchó de la boca de Dios su propio nombre 6 veces. Y las 6 veces que escuchó su nombre saliendo de la boca de Dios, fue a buscar al pastor. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Qué tan parecida es la voz de Dios con la voz del pastor? Que cada vez que Dios hablaba, Samuel decía, este es mi pastor que me está hablando. Queridos, se te cuesta mucho escuchar la voz de Dios, te dejo ese consejo. Escuche la voz de su pastor. La voz de Dios es muy parecida a la voz de su pastor. Si la voz de su pastor es muy parecida a lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Se da cuenta cómo todo va de la mano? Me llama la atención que Dios hablaba con Samuel en su intimidad, en las puertas cerradas, en la habitación, pero Samuel quería buscar la voz de Dios afuera. Dios hablaba de adentro hacia afuera, pero Samuel entendió que Dios solo hablaba afuera. Quiero decirte que Dios se puede hablar en cualquier lugar, pero lo comenzará haciendo adentro de su casa, con la puerta cerrada, en su búsqueda, en su intimidad con Él. Por lo tanto, yo te desafío a ser un hombre, a ser una mujer, a ser un joven, una persona que anhele escuchar a Dios. No solamente afuera, sino adentro. Creo que es tiempo de que tú reciba cada palabra que Dios te habló para ponerla por obra, para cumplirla. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Como dice el profeta Amós, porque no hará nada Jehová sin hablar a los profetas. Yo creo fuertemente en lo que está escrito en Crónicas 20:20. Créele a Jehová y estaréis seguros. Créele a sus profetas y seréis prosperados. Pero para eso es importante que usted desarrolle esta amistad, esta comunión con Dios adentro de su habitación, en el secreto, en la intimidad. ¿Sabes algo? Milagros no nos hacen ser gratos a Dios, pero una relación siempre vamos a ser agradecidos.
Es por eso que cuando Jesús resucita a Lázaro, y usted lee el texto en que Jesús está en la casa de Lázaro, dice la Biblia que Marta está sirviendo y Lázaro está sentado a la mesa escuchando a Jesús. Mi hermano, si hubiera sido yo el resucitado, pues yo estaría sirviendo a Jesús de la mejor forma posible. Lo que entiendo con este texto es que no siempre aquellos que reciben un milagro son aquellos que sirven de una forma agradecida. Por lo tanto, es muy importante que usted defina eso en tu mente. ¿Para qué anhelo el ministerio profético? Para ser aplaudido, para que me invite a predicar, para ganar una ofrenda o para viajar a otros países. Si es esta tu motivación, estás en el camino equivocado. Cuando Dios habla con Moisés, Dios le dice a Moisés, ponga la mano en el pecho. Lo está llamando para el ministerio. Moisés la puso, saca a Moisés, y cuando él la saca, la mano estaba leprosa. Dios dice a Moisés, vuelva a poner la mano y vuelva a sacar. Ahora sí, la mano estaba sana. ¿Qué es lo que Dios enseña a Moisés? Principio. ¿Cuál principio? Sé tu pecho, corazón, emoción, motivación. Está enferma, todo lo que tú hagas con tus manos, con tus obras, estará enfermo. Pero si tu ser, corazón, emoción está sana, todo lo que tú hagas con tus manos, con tus obras, también estará sano. En otras palabras, como es tu corazón, serán también tus obras. Quiero que usted haga una evaluación. ¿Por qué quieres entrar al sobrenatural? ¿Por qué quieres conocer el ministerio profético? ¿Cuál es tu anhelo? La fuerza primor que te hace conocer el don profético. ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Por qué quiere ser usado de una forma sobrenatural? Los dones del Espíritu no son para beneficios del hombre, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe lo más chistoso? Es que Dios me usa para hablar con tanta gente y hay días que necesito una palabra, una confirmación, y el Señor hace silencio. Y yo aprendo con ese silencio. Yo aprendo con el silencio de Dios. Y es por eso que en el día de hoy te quiero animar, alentar, levantar su fe para que tú puedas creer que tú también puedes ser usado por Dios, pero con un corazón correcto, con una motivación correcta. Es que, pastor, hasta quisiera ser usado, pero yo no tengo ninguna familia profeta, mi papá no es profeta, en mi familia nadie tiene nada que ver con eso. Bienvenido al equipo. Mira, el profeta Elías estaba escondido adentro de una cueva porque Jezabel le dijo que le iba a matar. Mira qué curioso. El hombre enfrentó a 450 profetas, hombre. Elías lo enfrentó solito, lo enfrentó. Pero cuando una mujer se enojó y dijo, te voy a matar, Elías escapó. Mira, hay sabiduría en eso. El hombre que se enteró que la mujer estaba enojada, huyó, enfrentó a 450 hombres, pero escapó de una mujer porque se enteró que estaba enojada. Los que son casados me están entendiendo. No te pongas tan serio. Jesús te ama. Lo que trato de enseñarte es que Elías, cuando se oculta dentro de la cueva, Dios dice, ¿qué haces aquí? Es que teniendo un celo muy profundo por tu obra y ha matado todos tus profetas y solo yo he quedado. De otras palabras, si no me cuida como profeta, vas a quedar sin profeta para hablar por ti. A lo que Dios le contesta, mira, no eres la última coca de desierto. No eres el último. Si tú te vas, tengo 7,000 guardados. Tengo 7,000 reservados, que no se han inclinado ante Baal, ni su boca le han besado sus pies. Lo que Dios está diciendo es que para cada un profeta creído, hay 7,000 mejores para reemplazarlo. De hecho, Elías estaba haciendo algo que para Dios no está bien, mirando hacia atrás. Porque él les dijo, ya, que también la vida no soy mejor que mi padre. Para mí ya estuvo, se escondió, miró hacia atrás.
No miró a su asignación, miró hacia atrás. Entonces Dios dijo, ok, Elías, haga una tarea para mí. Eso está en Reyes 19:16. Primera de Reyes 19:16. Dijo, quiero que vayas y unjas a él por rey de Siria. Quiero que unjas a Jehú, hijo de Nice, como rey de Israel. Y quiero que unjas a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, para que sea profeta en tu lugar. A lo que va Elías y encuentra a Eliseo arando yuntas de bueyes. Ponga atención acá. Si yo voy a despedir, si yo estoy por echar de la empresa, por así decir, una secretaria, yo voy a contratar otra secretaria. Si yo tengo una oficina mecánica, un taller mecánico, y voy a dispensar un mecánico, yo voy a contratar otro mecánico. Dios está diciendo a Elías, mira, ya no, contigo ya no, quiero otro. Ya había contemporáneos de profeta Elías en aquel entonces. Amós era uno de ellos. Pero Dios dijo a un profeta, quiero reemplazarte por otro. ¿Y quién es, Señor? Es un agricultor. Para un poquito acá. Si tú no vas a utilizar un profeta, que se reemplace por otro profeta, pero Dios dijo, no, yo quiero a Eliseo, que es agricultor. ¿Por qué? Porque todo agricultor sabe que el que pone la mano en el arado no puede mirar hacia atrás. Dios elige personas de principios. Eliseo no estaba acostado, tirado, sentado, estaba trabajando, porque Dios siempre va a llamar para que lo represente a aquellos que están trabajando, que tiene la predisposición. ¿Acaso no fue así con Gideón, que sacudía trigo en el lagar? ¿Acaso no fue así con Pedro, que estaba pescando y Jesús lo encontró pescando? Te puedo seguir dando innúmeros ejemplos. Dios reemplazó un profeta por un agricultor, por el sencillo detalle que el profeta miró hacia atrás, y un agricultor tiene un principio: el que pone la mano en el arado no puede mirar hacia atrás. Eliseo no era profeta, no tenía familia de profeta, pero sí tenía principio. El abuelo de Eliseo agricultó, el papá de Eliseo agricultó, Eliseo agricultó. Pero en aquel momento el profeta saca su manto, lo traspasa a Eliseo y le dice, sígame. A partir de aquel momento, una generación de agricultores estaba siendo reemplazada y allí iniciaba una generación de profetas. Aleluya. Yo quiero decirte que no necesita Dios que tu papá sea profeta, que tu mamá sea profeta. No necesita Dios que nadie en su casa sea profeta. Si tú le crees a Dios, los dones del Espíritu están disponibles para ti también. La Biblia habla de los dones del Espíritu. La Biblia habla de los frutos del Espíritu. Es muy importante que tú entiendas que todos están a tu disposición, pero tú necesitas tener fe, ir a buscar, clamar, buscar a Dios, que este don sea para la edificación del cuerpo de Cristo, que cada cosa que tú quieras hacer no sea para su vanagloria, sino para la gloria del Señor. Aleluya. Yo creo fuertemente que en el día de hoy, este llamado del cielo está siendo escuchado adentro de su casa también, en su iglesia, en su ministerio, ahí donde tú te encuentras ahora. Todavía lo que se escuchó en el templo en Isaías capítulo 6 se sigue pronunciando. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? A lo que yo le contesté, heme aquí, envíame a mí. He escuchado muchas veces, ¿dónde está el Dios de Elías? Pero yo hago esta pregunta en el día de hoy. ¿Dónde están los Elías de Dios? Te quiero animar, alentar a que tu vínculo, que tu relación, tu búsqueda con Dios sea
tan fuerte, pero tan fuerte, que el que te mire anhele tener esta comunión que tú tienes. Es por eso que Jesús, haciendo tantos milagros, resucitando tantos muertos, multiplicando panes y peces, haciendo tantos milagros, Jesús un día dijo a los discípulos que quiere que les enseñe. Ay, cómo resucitar muerto. No. Cómo levantar un paralítico. No. Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué enséñanos a orar? Porque la relación que vimos que tú tienes con el Padre es mucho más fuerte que verte resucitar un muerto, que verte levantar un paralítico. ¿Sabes algo, Jesús? De todo lo que vimos contigo hasta hoy, lo más bello es ver cómo tú hablas con el Padre. Si me quieres enseñar algo, no me enseñas a levantar muerto, a resucitar paralítico. Enséñame cómo tener esta comunión que ustedes tienen. Enséñame a orar. Enséñanos a orar. Esta escuela te va a acercar más a Dios. Esta escuela te va a preparar más. Y el secreto de todo es estar más cerca del Padre. Es tener comunión con Él. Porque a la final, todo lo que hacemos, porque de Él, por Él y para Él, son todas las cosas. La Biblia dice que Moisés sube a la montaña y allá arriba escuchaba la voz de Dios. La gente que estaba abajo, truenos, bocinas, relámpagos. Moisés arriba, la voz de Dios. La gente abajo, truenos, bocinas, relámpagos. Lo que para Moisés era la voz de Dios, para la gente de abajo, era solo truenos y bocinas. Lo que entiendo acá es que cuanto más cerca de Dios tú estés, más clarita, más nítida será la voz de Dios para ti. Cuanto más lejos del Señor tú estés, más distorsionada será la voz de Dios para ti. Queridos alumnos, es mi anhelo, que es el anhelo de Dios, que tu comunión con Él sea tan fuerte, pero tan fuerte, que no solamente los dones estén adentro de ti, sino que el mismo Espíritu Santo habite adentro de ti. Y cuando tengas que fluir, solamente deberás decir, habla, que tu siervo oye. Fluya, Señor, porque aquí me tienes para la gloria tuya. ¿Sabe, queridos? Me gustaría orar por ustedes en el día de hoy. Y es mi anhelo que el Señor te use de gran manera y con gran poder. Que esta unción sea derramada sobre ti. Unción es Dios con el hombre, pero gloria es Dios solito. El desafío es que nosotros, a través de la unción, podamos manifestar la gloria de Dios. ¿Sabe aquellos días que nadie ora y la gente se sana? Aquellos días en el culto en que no se encuentra palabras para decir, uno dice, ¿qué pasó aquí? Es que hubo una gloria. Gloria es Dios moviendo por sí solo. Déjame orar por ti. El sumo sacerdote, cuando entraba a la presencia de Dios, era un hombre muy codiciado, muy aplaudido, muy admirado. Era el que representaba el pueblo ante Dios. Cuando él pasaba, la gente con brillo en los ojos le miraba porque era el hombre. Un día Dios dijo, cuando entres al santo de los santos, al lugar santísimo, llevarás un incensario. Y luego leía eso, que y la casa se llenó de humo, luego Dios derramó su gloria. Y la casa se llenó de humo, luego Dios derramó su gloria. Yo dije, pero a Dios le gusta tanto el humo para que primero de humo y luego gloria. Y entendí algo. Es que donde hay humo, el hombre desaparece. Y Dios solo derrama su gloria cuando el hombre desaparece. Así que mi oración en ese día es que el Señor te use de tal forma
que cuando los milagros comienzan a suceder, usted se esconda atrás del lomo y que sea la gloria de Dios la que fluya, la que se mueva y que el nombre del Señor sea glorificado. Amado Dios y Padre, oro por cada uno de los alumnos que aquí están y declaro una palabra de impartición. Úsalos, manifiéstate, levanta a jóvenes profetas, hombres profetas, mujeres profetas, a niños profetas. Esta generación que está siendo sacudida y golpeada necesita de voces que te representan. Por eso te pido, Señor, manifiéstate con poder y gloria y que sea tu voz pronunciada en la tierra de los vivientes y que esta enseñanza le quede sellado en la tabla de sus corazones. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un placer compartir contigo esta enseñanza. Es la primera, pero luego vamos a tener la segunda y allí te espero. Que Dios te bendiga. Bueno, qué clase espectacular que acabamos de tener de la mano de Ronnie Olivera. Ahí, siguiendo los comentarios del chat, uno se da cuenta de cuánta unción, realmente, cuán excelente fue la enseñanza que él nos compartió y la impartición, y también cómo despertó el hambre de muchos, todos poniendo ahí, heme aquí, acá estamos, Señor, sí, queremos ser usados, queremos levantarnos con esa voz profética, queremos que Dios nos use en esta situación, en este mundo. Así que bueno, la verdad que, bueno, los que no lo conocen, Ronnie Olivera es una persona que Dios usa tremendamente. Tuvimos el privilegio de tenerlo en un campamento de jóvenes y fue una bendición espectacular. Así que tenemos el privilegio de que esté acá con nosotros en la Escuela de Ministerio de la Iglesia. Y como decía al final, lo tenemos hoy, lo vamos a tener el próximo martes, así que no se lo pierdan. La verdad que está para dejar pasar 1 o 2 días y volver a escuchar todo lo que aprendimos hoy, sobre todo de cara a la enseñanza que va a completar el próximo martes. Así que bueno, que Dios los bendiga mucho, espero que hayan podido aprovechar la clase y disfrutarla. Como comentaba Gonzalo al principio, hoy tenemos 2 clases que son bastante largas, así que vamos a ir con un break bastante cortito. Aprovechá ahí para ir al baño, no sé, si estás tomando algo, comiendo algo, para tener algo listo. Y ya arrancamos con la segunda clase del día de hoy, que es la materia La bondad de Dios, o Dios es bueno, ¿no? Que la estoy compartiendo yo. Está basada en el libro de Bill Johnson, el pastor ahí de la iglesia de Bethel en California, que se llama justamente Dios es bueno. Y solamente un comentario para que ya vayamos preparándonos. Próximo martes, ¿no? El otro, tenemos nuestro nuevo encuentro presencial de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Vamos a estar tanto segundo año como primer año. Es el último martes de agosto, así que también, ¿no? La idea es todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos recibiendo, tener un espacio juntos para ponerlo en práctica, ¿no? Y no solamente ponerlo en práctica, sino también juntos como escuela, como familia, para buscar a Dios, para adorar a Dios, para tener un tiempo ahí de intimidad juntos. Así que bueno, saludo ahí a algunas de las personas que están en el chat. Bueno, muchos elogios y agradeciendo a Ronnie que lo comparte todo con tanta sencillez y con tanto amor. La verdad que es una bendición ahí, Paco Kanji, Gillo, Isa Álvarez, Adelia, Guille Fender, bueno, bendiciones a todos ahí. Gillo también, tío Mati, gracias Gillo. Estamos todos muy contentos, sí, con el nacimiento de Juan Bautista. Así que bueno, teniendo en cuenta que la clase que viene ahora también es un poco larga, tenemos que hacer un break bien cortito, así que bueno, también como decimos siempre, ¿no? Disponete ahí a recibir toda la enseñanza, tener el celular silenciado, cualquier otra distracción ahí apagada, para poder concentrarte en recibir de parte de Dios lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que bueno, nos dejamos con la segunda materia, que Dios los bendiga, nos vemos después en el Lama.
Bueno, hola a todos, bienvenidos un martes más acá a la Escuela de Ministerio Sobrenatural de la Iglesia del Centro. Qué bendición es poder estar compartiendo y aprendiendo juntos de esta materia que titulamos La bondad de Dios o Dios es bueno. Y como te comentaba, la clase pasada está basada en un libro del pastor Bill Johnson, ya de la iglesia de Bethel en California, que se llama justamente Dios es bueno. Y para hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, aprendimos que lo primero que tenemos que tener o hacer cuando nos acercamos al tema de la bondad de Dios es un cambio de mentalidad, una renovación en nuestra manera de pensar. Y vimos que esto es para poder acercarnos a la bondad de Dios con la expectativa que la Biblia nos enseña que tenemos que tener, sabiendo que Él es un Dios que galardona nuestra búsqueda. Vimos que esta revelación viene con una responsabilidad y esa responsabilidad implica que prediquemos el mensaje completo, el mensaje correcto, que es el mensaje del Evangelio del reino de los cielos, que quiere traer las realidades del cielo acá a la tierra, a los problemas que hoy en día viven las personas. Y vimos también que el Señor quiere darnos nuevas y mayores revelaciones de su bondad, y que su bondad era un sinónimo de su gloria, para que nuestra vida resplandezca y así ilumine la vida de todas las personas que están a nuestro alrededor y todavía no lo conocen, ¿no? Y vimos que la bondad de Dios en los últimos tiempos va a ser una herramienta evangelística que va a atraer a las personas a Cristo, porque la gente va a ver sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios, su bondad y va a querer acercarse, va a querer probarla, va a querer experimentarla. No, eso fue lo que vimos en líneas generales en la clase pasada y hoy quiero hablarte acerca de una revelación, algo bien concreto y 3 cosas que tenemos que hacer con esa revelación, ¿no? Y hoy me gustaría, para introducir este tema, que empecemos por algo bien sencillo, ¿no? Algo que espero que sea sencillo para todos los que estamos ya en segundo año de la Escuela de Ministerio, es ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿No? ¿Para qué vino Jesús acá a la tierra? Y la respuesta rápida, obvia y también correcta sería que vino a morir por nuestros pecados, ¿no? Pero además de esto encontramos en la Biblia otros pasajes que aportan un poco más o que dan otros motivos acerca de su misión acá en la tierra. Para mencionar algunos nomás. A ver, Juan 10:10 dice que vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Primera Juan 3:8 dice que vino a deshacer las obras del diablo. Dentro de lo que es la salvación que mencionábamos al principio, para explayar un poco más, podríamos decir que vino a recibir el castigo que nos tocaba a nosotros para luego darnos la recompensa que solo Él merecía, que es la vida eterna. Mateo 20:28 dice que vino a servir y no a ser servido. Mateo 4:17 dice que vino a traer los reinos de los cielos a la tierra, ¿no? Que el reino de los cielos se había acercado. En Colosenses 2:15 dice que vino a humillar y exhibir públicamente a las potestades de las tinieblas en su triunfo en la cruz. Esta no es una lista completa, o sea, seguramente podríamos agregar alguna otra razón o tal vez explicar y desarrollar un poco mejor algunas de las que acabamos de mencionar. Pero uno de los puntos más importantes que sin duda deberíamos sumar, y es la revelación de la cual quiero hablarte hoy, es que Jesús vino a revelar al Padre. Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios y este Dios se presenta a nosotros como un Padre. Mirá lo que dice el Evangelio de Juan, dice: a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Esto es Juan capítulo 1, versículo 18. Dice que nadie había visto nunca a Dios, pero Jesús nos lo dio a conocer. Jesús vino a un planeta lleno de huérfanos a revelar lo que necesitábamos con urgencia, el Padre. ¿No? El pastor Carlos nos enseñó mucho acerca de esto, diciendo que casi todos los problemas en la vida de las personas, problemas personales, encuentran su raíz de origen en un problema de paternidad, ya sea por una paternidad ausente, una paternidad que estuvo presente pero fue abusiva, o tal vez buenos padres pero que, como son humanos, con errores en determinados momentos, marcaron nuestra vida, nos lastimaron, generaron alguna herida, obviamente sin intención incluso, pero eso nos marcó. Entonces Jesús vino justamente a responder a esos vacíos, a esas heridas, mostrándonos a todos, ya sea que hayamos tenido excelentes padres o malas experiencias, Jesús vino a revelarnos cómo es exactamente nuestro papá celestial, nuestro papá que está por encima de cualquier paternidad humana. Jesús vino para hacer que nuestro enfoque, atención, afecto esté puesto en el Padre celestial que es bueno, nuestro Padre que realmente es bondad perfecta.
Y para mencionar algunos pasajes nomás que hablan de ese tema que venimos tratando, que dejan bien en claro esto, es que Jesús es la representación del Padre. En Juan 14, 19, cuando Felipe, uno de sus discípulos, le pide a Jesús que le muestre al Padre, Jesús le responde de una forma categórica y le dice que el que lo había visto a él, lo había visto al Padre. Y dice el pasaje, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? También en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 5, versículo 19, después de sanar a un inválido y ser increpado por los fariseos, de por qué había hecho eso, cómo lo había hecho, con qué autoridad, Jesús le respondió que hacía exclusivamente lo que veía hacer al Padre. Dice a partir del versículo 19, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Y por último, en Hebreos capítulo 1, versículo 3, encontramos una extraordinaria declaración acerca de esto. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. O sea, lo que venimos viendo, ver a Jesús es como ver al Padre. Jesús hacía exclusivamente las obras del Padre. Y por último, el pasaje que acabamos de leer dice que Jesús es la fiel imagen de Dios, el resplandor de su gloria. ¿Te acuerdas lo que vimos la semana pasada acerca de la relación entre la gloria y la bondad de Dios? Bueno, Jesús es el resplandor de la bondad de Dios, de cuán bueno es nuestro Dios. Entonces, hasta acá con la revelación de la cual quiero hablarte hoy. Y ahora vamos a empezar con las 3 cosas que tenemos que hacer con esta revelación, porque es importante. Lo primero que tenemos que hacer, y esto es algo que hablábamos la semana pasada, es recibirla. Esta revelación tenemos que recibirla primero nosotros para poder disfrutarla y después para poder reflejar a Dios de la misma forma en que Jesús lo hizo. Siempre tenemos que tener presente, y esto, escúchame bien, que la naturaleza de Dios, su bondad, será el lugar desde donde ministraremos a las personas. Si tenemos dudas o conceptos errados acerca de cómo es nuestro papá verdaderamente, entonces vamos a ministrar desde ese lugar de confusión. Y a todos esos huérfanos que mencionábamos anteriormente que están anhelando conocer al Padre, nosotros les vamos a dar a conocer un Padre que no es exactamente el que ellos verdaderamente necesitan conocer. Ahora, los pasajes que acabamos de leer dejan bien en claro que Jesús es la mejor representación que tenemos de cómo es Dios. Lo que quiere decir que cualquier imagen que nosotros tengamos de Dios, pero que no podamos encontrar en Jesús, entonces debemos por lo menos revisarla o directamente desecharla de una. Por poner algunos ejemplos nada más. Si yo no veo en ningún momento que Jesús le manda una enfermedad a una persona, entonces yo no puedo asumir que Dios es quien manda la enfermedad a la gente. Si yo no veo en ningún lugar de la Biblia cuando una persona se acerca a Jesús pidiéndole que la sane y Jesús le diga, no, la voluntad de Dios es que no te sanes, entonces yo no puedo asumir eso. Si en ningún lugar de la Biblia yo encuentro que Jesús diciéndole a alguna persona, no, mira, pasa que tu pecado es tan grande, es tan horrible que yo no me puedo acercar, no puedo tener contacto con vos. Entonces tampoco puedo asumir que nuestro Padre Celestial hace esas cosas. Ahora, sin duda que habrá partes en la Biblia que no vamos a terminar de entender totalmente, o ejemplos que nos pueden llevar a hacernos preguntas, ¿no? Como el caso típico es el ejemplo de Job, ¿no? De por qué le pasó, pero si Dios lo... Ahora, la Biblia dice que la fiel imagen del Padre es Jesús, no Job u otra persona que encontramos en las Escrituras. Jesús es la revelación más completa, más precisa del Padre y de su naturaleza que nosotros tenemos. Y Jesús reflejó a la perfección el corazón del Padre en cada situación que pudo, detrás de cada enfermedad que Él sanó, detrás de cada pecado que Él perdonó, detrás de cada persona marginada a la cual Él se acercaba y le daba dignidad, detrás de cómo Él trataba a los líderes religiosos justamente que iban en contra de todo esto, lo que vemos detrás de todo eso es el corazón del Padre, es al Padre actuando. No importaba si era una enfermedad, si eran personas estigmatizadas por su pecado, si eran personas endemoniadas, atormentadas por una opresión satánica, incluso funerales, si eran tormentas, multitudes sin comida.
cualquier calamidad. Cada una de estas situaciones eran una oportunidad para revelar cómo es realmente el Dios del universo. Una y otra vez quedamos maravillados cuando Él se manifiesta como el Padre que todos hubiéramos soñado tener si acaso fuésemos capaces de soñar a tal medida. Por eso tenemos que recibir esta revelación, creer que así es el corazón de nuestro Padre y, si bien no es el tema de hoy, que Él quiere responder de esta forma hoy a tus problemas, a tus necesidades y también a tus sueños y a tus anhelos, que vos creas que tu Padre quiere responder de esta forma. Ahora, para darle un marco bien concreto a la bondad de nuestro Padre Celestial, Jesús nos dejó una declaración bastante sorprendente en el Sermón del Monte. Es un pasaje recontra conocido, está en Mateo 7:11, que dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Ahora, pensemos un segundo en lo que está diciendo nuestro Señor. Dice que Él reconoce que es posible que las personas malas hagan cosas buenas por sus hijos. Pero está usando esto como contexto para darnos una revelación increíble acerca de la naturaleza del Padre y de su corazón. Dice que, para poner el contexto, todos nosotros hemos pecado, ¿no? Lidiamos con el pecado diariamente, tenemos que seguir siendo perfeccionados y aún así somos capaces de hacer cosas buenas. Y en especial, dice este pasaje, los padres por sus hijos. Ahora, por otro lado está nuestro Padre Celestial, que es la supremacía de la santidad, de la perfección, de la bondad, que nunca jamás pecó, que no estuvo ni cerca de estar contaminado por el pecado, ni nada. Ahora, es en ese contexto, haciendo esa comparación, que Cristo nos desafía a usar nuestra imaginación con la siguiente pregunta: ¿cuánto más su Padre dará cosas buenas a los que le pidan? Ese cuánto más desafía nuestra imaginación a ver si podemos realmente imaginarnos cuánto más bueno de lo que podemos pensar es realmente nuestro papá. Ese cuánto más debería hacer eco en nuestro corazón y despertar el hambre por experimentar nuevos niveles de su bondad, porque dice cuánto más dará a los que le pidan, cuánto más dará cosas buenas a aquellos que le pidan, a aquellos que quieran probar su bondad. Él, como un Padre de amor perfecto, está deseoso de que le pidamos. Y acordate lo que veíamos el martes pasado acerca de su naturaleza, de que Él es un galardonador. Hasta acá con lo primero que tenemos que hacer con la revelación esta de que Jesús vino a dar a conocer al Padre. Lo primero que tenemos que hacer es recibirla, para poder vivir de esa forma, para poder disfrutar de su paternidad y dejar que llene todo en nuestra vida. La segunda cosa que tenemos que hacer con esta revelación es asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Primero la recibo y ahora yo tengo que reflejar la bondad del Señor. Esta revelación, como veíamos la clase pasada, no viene para hacernos más inteligentes, sino que viene con una responsabilidad, porque estamos llamados a continuar con esta tarea. Ahora, cuando Jesús le estaba explicando a sus discípulos que Él tenía que volver al Padre, que su obra en la tierra estaba por terminar, les dijo lo siguiente: yo les pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Esto es Juan 14, versículo 16. Dice que Jesús volvía al Padre, por eso le pide que mande a otro Consolador, ya que el primer Consolador, el primero que había hecho esa obra de consolar, había sido Jesús. Y el término otro que usa Jesús en este versículo tiene un significado, en el idioma original, mucho más importante que el otro que usamos nosotros hoy en día. Porque este otro significa uno que es exactamente igual. Es decir, que no hay diferencia entre uno y otro. O sea, que no hay diferencia entre Jesús y el Espíritu Santo. Eso es lo que está tratando de decirnos nuestro Señor. Y ahora, ¿qué quiere decir esto? El Padre envió a Jesús para que, cuando lo vean a Él, todo el mundo pueda conocer cómo es Dios. Como decía el pasaje de Hebreos, Jesús es la fiel imagen de Dios. Ahora, Jesús volvió al Padre, pero nos dejó al Espíritu Santo, que es exactamente igual que Él. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso que estamos hablando? Dios quería asegurarse de que no hubiera forma de que este mundo pierda la revelación necesaria para impactar y cambiar el curso de la historia. La revelación de nuestro Dios como un Padre bueno
y perfecto. Lo primero que hace el Espíritu Santo es traernos la revelación de que nosotros somos hijos de Dios, hijos de este Padre. Bueno, como dice Romanos 8:16, el Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu, le da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. La obra que el Espíritu Santo hace en todos nosotros es profundizar nuestra conexión con el Padre, quien nos trae identidad, propósito, destino y conciencia de la infinidad de recursos que tenemos a disposición para alcanzar nuestro propósito en la vida. Cuando el Espíritu Santo puede completar su obra perfecta en nosotros, nuestra conexión con todo lo que es bueno se fortalece y se vuelve mucho más clara. Esta revelación de Dios como nuestro Padre es la máxima expresión de la bondad del Señor. Y para que no queden dudas de que ahora nos toca a nosotros continuar con esta revelación, continuar con esta misión, asumir nuestra responsabilidad, Jesús, cuando se le apareció a los discípulos después de haber resucitado, les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esto está en el Evangelio de Juan. Esto es algo que hace poco nos enseñó el pastor Josías García, no sé si te acordás, en su masterclass de sanidad, que decía que de la misma forma en que el Padre había enviado a Jesús, ahora Él nos envía a nosotros, ¿no? Y en este pasaje claramente nos da el Espíritu Santo, que como veníamos hablando es como Jesús, para llevar adelante esta misión. Nosotros también hoy en día vivimos en un mundo lleno de huérfanos. Gente de nuestros trabajos, compañeros de facultad, vecinos, familiares tal vez que todavía no conocen a Jesús, que tienen esos vacíos, que están afectados por esas paternidades o ausentes o que los dañaron y están tratando de buscar algo que llene ese vacío. Y nosotros conocemos a la verdadera solución de su dolor, la revelación de Dios como su papá. Jesús nos transfirió esta misión, así que ahora nos toca a nosotros asumir esta responsabilidad. Y esta misión pone en perspectiva todas las cosas que hacemos, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Como hijos e hijas de Dios, todos estamos llamados a revelar a nuestro Padre. No es algo que está exclusivamente reservado para pastores, para líderes, sino que los hijos y las hijas tienen que dar a conocer a su Padre, ¿no? Y principalmente fuera de la iglesia, donde nos encontramos, como decíamos, con tantos huérfanos que todavía no lo conocen. Pero también dentro de la iglesia, ¿no? Que todas las personas que se acercan a nuestra congregación se encuentren con hijos e hijas que revelan al Padre, ¿no? Por eso en nuestra congregación tomamos este nombre de la Casa del Padre, que está lejos de ser un eslogan o algo marketinero, una publicidad, ¿no? Lo que queremos es que todas las personas que vengan puedan encontrar, puedan ver al Padre en la casa y no una imagen distorsionada de quién es Dios. Ahora, en esta segunda cosa que tenemos que hacer con esta revelación de que Jesús vino a mostrarnos al Padre, quiero llamar tu atención en dos sentidos muy claros que debemos nosotros llevar adelante esta representación. Todo esto a la luz del ejemplo de Jesús. El primer sentido es algo bastante obvio, voy a tratar de ir medio rápido con este punto porque creo que es algo que todos sabemos mucho, pero igual es importante resaltarlo, es el trato que tenemos con las personas. Un mundo lleno de huérfanos necesitados de conocer a su Padre Celestial, que los ama con un amor incondicional, necesita que sus hijos puedan encarnar ese amor. Ahora, esto siempre fue importante, pero los tiempos de división, de crispación creciente que vivimos hoy en día, sobre todo con temas que tienen que ver con la espiritualidad o la religión, es sin duda más desafiante. Y Jesús nos dejó bien en claro que este punto va a ser un elemento distintivo. Jesús dijo: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Esto es Mateo 5, versículos 44 y 45. Y dice que para ser verdaderamente hijos de nuestro Padre, tenemos que amar incluso a nuestros enemigos, incluso hasta las personas más difíciles o que nos rechazan, estamos llamados a amarlas, ¿sí? Y da un ejemplo acá, dice: ¿qué hace nuestro Padre Celestial? Hace salir el sol y manda lluvia, tanto para justos como injustos. Ahora, Jesús no menciona esto por un tema climático. El sol y la lluvia
para el contexto en el que estaban, que eran pueblos y ciudades que vivían de la agricultura, era algo muy importante porque implicaba temporadas de siembra, de cosecha, es decir, provisión. Como nuestro Dios es bueno, tan bueno, Él bendice, Él facilita las condiciones también para los injustos, para que ellos también puedan tener recursos. Esto puede sonar medio raro cuando uno lo piensa así, pero el apóstol Pablo y Bernabé dijeron algo muy parecido en el libro de los Hechos acerca de la bondad de Dios, que es casi tal cual lo que está diciendo Jesús. Dice, en épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo, estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Esto está en Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. Ahí están hablando de naciones que no seguían a Dios, no dice que Él les había permitido que sigan su propio camino, pero dice que Dios da testimonio de sí mismo, es decir, testifica cómo Él es haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo, estaciones fructíferas, proveyendo comida y alegría de corazón, ¿no? Es decir, una bendición integral a naciones que seguían sus propios caminos, sino el de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere mostrar favor y bendición a todos, a todos. Si queremos imitar a este Padre maravilloso, a este Padre de bondad perfecta, y probar que somos verdaderamente sus hijos, debemos amar incluso a quienes no lo merecen. Este es el corazón del Padre y demuestra que es una parte vital para entender el funcionamiento de su reino. Si Él desea mostrar su favor incluso a personas que lo rechazan, incluso a personas injustas, como decía Jesús, nosotros no estamos en condiciones de condenar, de rechazar, de discriminar, ¿no? Debemos, como hijos de nuestro Padre bueno, bendecir lo que Él bendice, sabiendo que Él está dejando en el corazón de esas personas su marca. La marca de un Padre bueno, un Padre que es la bondad perfecta, y lo está haciendo para que todos lo conozcan. En el Evangelio de Lucas encontramos un intercambio entre Jesús y los discípulos que pone esto que venimos hablando a la perfección. Esto está en Lucas 9, versículos 51 al 56, y dice: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. No, Jesús tuvo que reprender a sus discípulos, tuvo que corregirlos, porque los hijos y las hijas de Dios que frente al rechazo reaccionan de esta manera, no van a poder representar fielmente cómo es su Padre celestial. Y Jesús lo deja bien en claro: Él había venido a salvar a los hombres, no a destruirlos. Entonces, ¿por qué Dios muestra su bendición y favor incluso a los injustos? ¿Por qué le muestra su bendición incluso a los que lo rechazan? Porque el deseo de su corazón, como dice acá este pasaje, es que todos se salven, porque Él es así de bueno. Y acá vemos algo de lo que habíamos hablado anteriormente. Los discípulos estaban basándose en un ejemplo bíblico para pedir eso del fuego. No era un invento de unos locos, no era que estaban sacados, llenos de ira y bueno, tiraron esta. No, era un ejemplo que estaba en la Biblia, había ocurrido con Elías. Pero como decíamos al principio, la fiel imagen del Padre no es Elías, es Jesús. Y Él desea que todos se salven. Último pasaje que te leo en relación a este punto está en la segunda de Pedro capítulo 3, a partir del versículo 3, dice: ante todo, deben saber que en los últimos días, dice el apóstol Pedro, vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y este es el pasaje que quiero resaltar.
El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pedro está hablando de personas que se van a burlar de nosotros frente a la segunda venida de Cristo, diciendo, bueno, ¿qué hubo de esa promesa? No volvió, ya pasaron miles y miles de años y no volvió, ¿no? Y es con esas personas en mente que el apóstol afirma que el Señor está mostrando su paciencia. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos se arrepientan y que ninguno perezca. Este es el corazón de nuestro Padre. Ahora, estos pasajes nos desafían porque nos hablan de un Dios cuya intención no es un Dios que está desesperado por mandar gente al infierno, no es un Dios que está desesperado por mandar fuego del cielo para destruir ciudades que lo rechazan, tampoco es un Dios, ni siquiera es un Dios que sea indiferente al injusto, no es que dice, ok, yo bendigo solamente a mi pueblo y el injusto, bueno, no hago nada. No, todo lo contrario, o sea, nos habla de un Dios un Dios bueno que se involucra incluso en la vida de las personas que le dan la espalda, porque su deseo es que lo conozcan, reciban su paternidad y reciban su salvación. Y digo que nos desafían porque nos pasa la pelota a nosotros, demanda compromiso de nuestra parte, porque somos nosotros ahora los que, incluso a los injustos, estamos llamados a bendecir, a cubrir, a alcanzar, para que todos sepan que nuestro Dios, nuestro Padre, es bueno. Ahora, el segundo sentido en el que tenemos que llevar adelante la representación de nuestro Padre Celestial es un estilo de vida de milagros. Como comentábamos anteriormente, detrás de cada milagro, de cada sanidad, de cada liberación que Jesús hizo, vemos de qué forma el Padre quiere lidiar con esos problemas en la vida de las personas. En esas situaciones negativas, Jesús veía oportunidades ideales para dar a conocer el corazón del Padre y su naturaleza. Y como dice Hechos 10:38, Jesús sanó a todos los oprimidos que se le acercaron. Y luego, como veíamos antes, nos envió de la misma forma en que el Padre lo había enviado a Él. Así que simplemente nosotros no podemos crear un estándar distinto al que vemos en Cristo. ¿No? ¿O acaso este despliegue de milagros fue solamente una exhibición temporal de la bondad del Padre? No, claramente no. Jesús fue el cumplimiento de la revelación continua del corazón del Padre. Esa revelación aumenta o debería aumentar, o estamos llamados a hacerla aumentar de época en época. Y este principio lo encontramos en Isaías 9:7, que es el pasaje donde se profetiza el nacimiento de Jesús, y dice, hablando de Jesús, que se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. La soberanía de Cristo avanza, se extiende. La intención de Dios es que su soberanía avance sobre todos los territorios que todavía están bajo principados de enfermedad, de opresión, de pobreza, lo que sea, todo lo que venga del enemigo. Es el mismo concepto que veíamos la clase pasada, ¿no? Acerca de las mayores revelaciones de su gloria, de que Él nos quiere llevar de gloria en gloria. Y habíamos aprendido que la gloria y la bondad del Señor van de la mano. El punto es que el Señor nos lleva a más en una revelación de su bondad que va en aumento. Nunca disminuye ni retrocede a niveles inferiores, y mucho menos a niveles inferiores a los niveles del Antiguo Testamento, a los niveles antes de la obra redentora de Cristo. Si Cristo facilitó la revelación del Padre a través de milagros, de señales, de maravillas, ¿por qué tendría que retroceder a algo inferior? Definitivamente no es la intención de Dios. Y por eso, para asegurarse de que nosotros no olvidáramos el estándar que Él puso, sino que apuntemos bien alto, Jesús dejó la tremenda promesa que encontramos en Juan 14:12, que dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Como hijos e hijas de nuestro Padre Celestial, llamados a darlo a conocer, simplemente no podemos darnos el lujo de no avanzar o de no buscar avanzar en este estilo de vida, en estas promesas, simplemente porque nos resulta muy difícil, porque nos parece algo tan grande es imposible, entonces no avanzo. Jesús le dijo a sus discípulos, hablando acerca de la obra que haría el Espíritu Santo en ellos, dijo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se los dará a conocer
a ustedes. O sea, Jesús está diciendo que todo lo que es del Padre, su poder, su gloria, su bondad, es también del Hijo con mayúsculas, ¿no? De Jesús. Y el Espíritu Santo se encarga de habilitar esos recursos para nosotros, para que llevemos adelante nuestra misión. Tenemos que darnos cuenta que Jesús predicaba diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo demostró sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, liberando a los oprimidos, restaurando vidas, corazones. Luego nos habilitó los mismos recursos con los que Él contaba y nos envió como el Padre lo había enviado a Él. Entonces, ¿por qué deberíamos esperar un resultado diferente nosotros? Hasta acá con la segunda cosa que tenemos que hacer con la revelación que estamos aprendiendo hoy, que es que Jesús vino a dar a conocer al Padre, que Él es la representación más completa de cómo es nuestro Dios, ¿no? Acabamos de decir que lo primero que tenemos que hacer es recibirla, lo segundo que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad, tratando a las personas de la forma en que el Padre las quiere tratar, con énfasis en los injustos y llevando adelante un estilo de vida de milagros. La tercera cosa que tenemos que hacer a la luz de esta revelación es reinterpretar la voluntad de Dios. Ahora te explico qué quiero decir con esto. En la Biblia, en el idioma original del Nuevo Testamento, hay dos palabras distintas que se utilizan para la palabra voluntad en referencia a la voluntad de Dios, ¿no? Yo no sé si las palabras se pronuncian tal cual, eso lo leí, así que no sé exactamente cómo se pronuncian, pero una palabra es la palabra boulema y la otra es la palabra telema. Boulema se refiere a todo aquello que se establece y se determina en la voluntad del Señor. Es la voluntad que tendrá lugar sin importar quién la crea, sin importar quién esté a favor, quién está en contra. Son cosas que van a suceder y punto, no podemos cambiarlas. El regreso de Cristo entra en esta categoría. Cristo va a regresar, va a volver, sin importar quién lo crea o no, sin importar quién esté de acuerdo o no, quién quiera que Él va a regresar. Ahora, la otra palabra, en referencia a la voluntad de Dios, la palabra telema, hace referencia a los deseos y los anhelos del Señor. El pasaje que está en 2 de Pedro, que leíamos hace un rato acerca de que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, es un ejemplo de telema. Esta área de la voluntad de Dios depende de cómo respondan las personas al corazón del Señor, tanto las que tienen que recibir su mensaje como predicarlo. Y este es un dato importantísimo porque quiere decir que Dios tiene deseos, que Dios tiene anhelos que pueden llegar a no cumplirse. Ahora, no porque Él no tenga poder para hacer que se cumplan, sino porque está esperando la respuesta de las personas. Esta área de la voluntad del Señor, para nosotros, su iglesia, es la invitación para que nos responsabilicemos y colaboremos con Él. Colaboremos para que sus sueños, sus anhelos, sus deseos se cumplan en la vida de todas las personas. Y esta invitación la tenemos que trasladar al área de los milagros. La sanidad, por ejemplo, es la voluntad de Dios, ¿no? Lo vemos reflejado en la vida de Jesús. Pero no es una voluntad que vendrá o sucederá porque sí. Es el tipo de voluntad que requiere responsabilidad de nuestra parte para que ocurra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cómo interpretamos la voluntad de Dios, sobre todo cuando no vemos los resultados que esperamos, ¿no? Acordate que todo esto lo estamos haciendo a la luz de la revelación que aprendimos hoy, de que Jesús vino a mostrarnos al Padre, ¿no? Y muchas veces, ante la ausencia de milagros, podemos caer en la trampa de asumir que, bueno, habrá sido la voluntad de Dios de que esta persona no se sane, habrá sido la voluntad de Dios que la enfermedad siga, ¿no? Acordate lo que nos enseñó hace poco el pastor Josías García con ese relato de los evangelios en el cual ese padre que tenía un hijo oprimido por el diablo lo trae a los discípulos oran por liberación y no lo pueden hacer. Y después tiene que venir Jesús y él completa la obra. Ahora, en ese relato, los discípulos no asumieron que no había sido la voluntad de Dios la liberación, o no asumieron que no había sido la voluntad de Dios que ocurra a través de ellos. Y Jesús tampoco les dio esa respuesta. Los discípulos habían creído a las palabras de Jesús cuando los envió, habían recibido su poder, por eso en su mente estaba la expectativa de que el milagro ocurra, eso era lo esperable.
Y cuando no ocurrió era, bueno, ¿por qué no pasó? O sea, a nosotros nos enseñaron que esto tiene que pasar, ¿por qué no pasó? Y cuando no ocurrió, fueron al maestro a preguntar justamente el por qué. Y esto es algo que nosotros también tenemos que imitar. Este tipo de preguntas son las que nos hacen crecer en la fe, porque queremos avanzar para ver las realidades del cielo acá en la tierra. Y son preguntas que surgen desde un lugar de fe, desde un lugar de confianza, de la bondad. Señor, yo sé que vos querés mostrar tu bondad mediante milagros, aún no los vi, ¿por qué? Tenemos que asegurarnos de no tener confusiones en este punto, porque puede frenar el obrar de Dios en la vida de las personas, que es lo que venimos diciendo, es el área de la voluntad de Dios que no ocurrirá sin nuestra colaboración. Y de vuelta, no es porque Él no tenga poder, sino porque el Padre quiere darse a conocer por medio de sus hijos. Ese es el modelo que Él eligió, obrar a través de sus hijos, y lo vemos como ejemplo máximo en Jesús, y ahora somos nosotros quienes estamos llamados a continuar. Pensemos un segundo más en esto. Si Jesús sanaba a todos los oprimidos, pero la voluntad de Dios en algunos casos es la enfermedad, entonces estaríamos hablando de una casa dividida contra sí misma. El Padre quiere una cosa y el Hijo hace otra. Y Jesús mismo aseguró que todo reino, toda casa dividida contra sí misma estaba destinada a caer. La raíz de esta confusión de, bueno, ¿cuál será la voluntad de Dios?, viene de la dificultad de compatibilizar las diferencias en la vida de Cristo y la iglesia primitiva con la experiencia diaria de muchos hijos e hijas de Dios hoy en día. Es ante esta dificultad que muchas personas crean una teología paralela donde se plantea que el estándar puesto por Jesús es metafórico, es algo histórico, entonces no es alcanzable ahora en la actualidad. Ahora, es una teología que nos mantiene cómodos, sin tomar riesgos, pero encerrados en una inmadurez espiritual permanente, que impide que demos a conocer cómo es verdaderamente nuestro Padre. Por eso, en vez de cambiar nuestra interpretación de lo que la Biblia dice para explicar por qué algo no sucedió, lo que debemos hacer es buscar a Dios, buscar más y más de Dios, hasta que Él responda con poder. Ahora, está claro que mucho de lo que estamos hablando hoy, como casi toda la vida, implica un proceso de crecimiento, de madurez. O sea, no es que yo recibo esta revelación y ya automáticamente empiezo a vivir un estilo de vida de milagros. Ahora, la diferencia está en nuestra hambre y hacia dónde está apuntada nuestra búsqueda. Y esto es algo que podemos ver claramente en la vida de los discípulos. Ellos también eran personas en proceso, personas en formación y sin formación formal, digamos, en temas espirituales. Y fueron las primeras personas en recibir esta misión de parte de un hombre que se les presentaba como el Mesías. Y los vemos con errores, claros errores, ¿no? Pidiendo que mande el fuego del cielo, peleándose por quién iba a ser el mayor, tratando de asegurarse lugares de privilegio en el cielo. Pero ellos habían abrazado, recibido su misión y le habían creído a su maestro. Por eso, frente a la no respuesta, su búsqueda no cambió. Ellos habían visto lo que el poder de Cristo podía hacer y no querían conformarse con menos. Esto es lo que marcará la diferencia en nuestra vida también, que en medio de nuestro proceso de formación, que en medio de nuestro proceso de crecimiento, de aprender, de corregir y demás, siempre clamemos, siempre apuntemos al estándar que Jesús nos dejó, que es que el cielo venga a la tierra. Si hacemos esto, seremos entonces parte de esa palabra de Isaías, parte de ese reinado de Cristo que siempre avanza, que se extiende y que no tiene fin. Para hacer un breve resumen de lo que aprendimos hoy y tratando de sobreenfatizar algunos puntos, vimos que Jesús es la más perfecta revelación del corazón del Padre. ¿Y cómo responde este Padre bueno cuando enfrentamos todo tipo de problemas? Vimos que Jesús nos envió de la misma forma en que el Padre lo había enviado a Él. Así que también estamos llamados a dar a conocer al Padre. Y esto incluye tanto amar, incluso a quienes no lo merecen, como un estilo de vida de milagros. Vimos que nos dio el Espíritu Santo, que es como Jesús, para que en cada situación podamos dar las mismas respuestas que Él daba, para que este mundo no pierda la revelación de nuestro Dios como Padre. Luego Jesús volvió al Padre y para que no nos conformemos ni apuntemos para abajo,
dijo que haríamos obras mayores a las que Él hizo. Vimos que ni Jesús ni sus discípulos alguna vez demostraron aceptar algún problema, algún dolor, alguna enfermedad como la voluntad de Dios, así que tampoco deberíamos hacer eso nosotros. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes dejó Jesús con las mismas herramientas, la misma autoridad, poder, presencia que Él tenía para lidiar con las tragedias, enfermedades, opresiones que vemos hoy en día? A nosotros, a sus hijos e hijas, a la iglesia. Por eso debemos descubrir cómo utilizar las herramientas que se nos fueron confiadas y descubrir cómo cooperar con el Espíritu Santo para que todo el mundo sepa, que nuestro Dios es un Padre de amor perfecto, un Padre bueno, cuya bondad supera todo lo que podamos imaginar. Como conclusión y para cerrar la clase de hoy, quiero compartirte una declaración profética que hizo Jesús que tiene mucho que ver con todo lo que hemos aprendido. Espero que sigas prestando atención porque lo que dijo nuestro Señor es realmente impactante, pero si leemos rápido el pasaje podemos pasarlo por alto fácilmente. Eso está en el Evangelio de Mateo, dice: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy». Esto es Mateo 11, versículos 21 y 23. Jesús está denunciando a las ciudades donde Él había hecho la mayor cantidad de sus milagros porque habían visto semejante despliegue de poder y favor, pero no se habían arrepentido. O sea, habían visto tantos milagros, pero eso no los había llevado al arrepentimiento, al cambio de mente, al cambio en su manera de pensar. Y luego hace esta tremenda declaración de que si esos mismos milagros se hubiesen hecho en ciudades como Tiro, Sidón y Sodoma, que son ciudades que en la Biblia están puestos como ejemplos de estar llenas de pecados, corrompidas al extremo, ¿no? O sea, que está hablando, o sea, las está poniendo como un ejemplo extremo. O sea, si estos milagros se hubiesen hecho en semejantes ciudades, estas ciudades se hubiesen arrepentido y hubiesen permanecido. Entonces, déjame preguntarte, ¿por qué es importante esto para nosotros hoy en día? ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, quiere decir que nuestras ciudades, las Sodomas modernas de hoy en día, corrompidas por el pecado en distintos niveles, se arrepentirán, cambiarán su manera de pensar, permanecerán cuando vean los milagros que Dios hará a través nuestro. Esta es la promesa. Y tranquilamente podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué esas ciudades en las que Jesús hizo los milagros no se arrepintieron? ¿Que acaso tenían que estar más corrompidas, tenían que estar más llenas de pecado para arrepentirse? ¿Eso es lo que se necesitaba? Absolutamente no. La respuesta por qué esas ciudades no se arrepintieron la encontramos viendo cómo actuaban los líderes religiosos de esa época, que lejos de abrirse al obrar milagroso de Cristo, lo criticaban por sanar en el día de reposo, lo criticaban por juntarse con pecadores. Ahora, cuando la iglesia, que está llamada a reflejar la gloria del Padre, en vez de colaborar con el Espíritu Santo, le pone trabas, se resigna con las obras menores, entonces no vendrá el arrepentimiento, el cambio a nuestras ciudades y no podremos tener esa cosecha de naciones enteras que hablábamos en la clase pasada. Pero si la iglesia de Cristo, anclada en la bondad de Dios, busca con hambre las realidades del cielo para responder a los problemas de la tierra sin conformarse, entonces esta promesa se cumplirá e incluso hasta las ciudades y naciones más corrompidas caerán a los pies de Cristo cuando vean que Dios es bueno. Hasta acá con la segunda clase de la materia de la bondad de Dios. Espero que todo lo que hayamos hablado hoy haya sido de bendición para tu vida y que también el Espíritu Santo te lleve a mayores revelaciones de su bondad para que las disfrutes, a mayores revelaciones de su paternidad para que llene todo vacío en tu vida y también te impulse a reflejar la gloria del Padre en cada situación donde vos estás. Que Dios te bendiga mucho.